Hola, bienvenidos a un nuevo comentario semanal de mercado de divisas en forexperiences.com. Una semana un poco especial porque bueno, hemos tenido un festivo intersemanal que, a pesar de que los mercados financieros, bueno, el mercado de divisas pues ha seguido funcionando, realmente pues el volumen en estos casos siempre resulta directamente afectado, y más tratándose pues de una festividad como el Día del Trabajo, que es celebrada en múltiples países. Bueno, a pesar de eso, vamos a echar un vistazo rápido a ver qué nos ha deparado la semana y, sobre todo, qué es lo que vemos de cara a la semana siguiente. Esta semana, bueno, al ser pues un puente, digamos, largo, no vamos a tener comentarios semanales escritos, y por lo tanto pues realizaremos todo el comentario en vídeo de los pares que habitualmente trabajamos. Vamos a empezar, como siempre, con el euro dólar. Un euro dólar realmente que se le ven ganas de subir, pero sin momento alcista, y por lo tanto lo tenemos metido en un rango lateral. La libra dólar la tenemos con una tendencia relativa al alza, habiendo superado la zona de máximos, pero sin tampoco tener un impulso claro. Y el dólar yen lo tenemos lateral completamente, sin ninguna dirección definida. Repetimos el argumento y lo que hemos dicho en semanas anteriores. Podemos ver claramente cómo los tres pares mayores son pares sin una tendencia clara definida. Quizás el que más tenga impulso sea la libra dólar después de haber superado esta zona de máximos, pero aún así no ha definido con claridad ninguna trayectoria. Por lo tanto, debemos mirar otras opciones a la hora de invertir y a la hora de operar en mercado de divisas. El oro dólar, pues lo tenemos ahora mismo negociándose sobre los $1.300. En estas últimas semanas ha llegado a estar por encima, pero ha vuelto a retroceder y en estos momentos se halla en esta zona. El dólar australiano dólar, quizás el par más interesante de todos los que vamos monitorizando, y lo veremos luego. El titular que podríamos ponerle pues es que está sobre la línea de tendencia alcista del 2008, lo que nos deja el par en zona de control y, por lo tanto, en un momento interesante. Y por último acabaremos con el euro yen, que vemos que bueno, es un par que lleva una tendencia alcista muy fuerte, pero que ha ido perdiendo un momento progresivamente, y ahora mismo lo encontramos también en una zona de indefinición lateral. Acabaremos repasando la agenda de la semana con los hitos y las noticias más importantes de esta semana que vamos a iniciar. Y finalmente también comentaremos, pues bueno, veremos un poco las posiciones actuales de los traders en los principales operadores de retail, que siempre es un dato pues interesante y a considerar para ver un poco el consenso de mercado. Bueno, pues ya sin más vamos a ponernos a examinar un poco los gráficos y qué nos ha dado el mercado esta semana. Vamos a empezar como siempre con el euro dólar. Tenemos el gráfico horario en la pantalla. Podemos ver cómo realmente el rango de negociación que podemos ver en las últimas 3 semanas pues es escasamente de 120 pips, es decir, un rango que da pocas oportunidades. Si nos vamos a concentrar en esta última semana, hemos visto pues bueno, que es una semana que ha habido la semana que ha habido más volatilidad de las tres últimas, pero una volatilidad de ida y vuelta completamente, digamos, sin sentido, condicionada por noticias macro y por lo tanto muy peligrosa y difícil de operar. Aquí vemos claramente como el nivel técnico de control son los 1,39 dólares por arriba, y la zona de abajo de 1,38 está actuando como un soporte con una cierta flexibilidad, con una cierta holgura, no muy definida. No es una zona muy definida, sino que es bastante ancha, pero bueno, sería más o menos aproximadamente esta zona de 1,38, que es la que llega soportando el par y la que lleva controlando la negociación del par en las últimas aproximadamente 5 semanas, excepto esta escapada que tocó niveles de 1,39. Más en el largo plazo, pues bueno, seguimos en este contexto de parece una tendencia alcista, pero sin momento que permita al par, digamos, escaparse definitivamente. El mercado está a la espera
de cómo va a reaccionar el BCE. Sobre todo veremos esta semana que viene, pero esta semana que viene eso es primera semana, digamos, de mes hábil, y por lo tanto tendremos, creo, ahora luego lo confirmaremos, reunión del BCE, sino en la próxima reunión del BCE, que tiene que ser muy estirar esta semana que viene, no la otra, pues igual podemos tener alguna noticia al respecto, y por lo tanto el par en el mercado, en todos los cruces respecto al euro, creo que va a estar bastante a la expectativa. Aún así, insistimos en que, bueno, la configuración que tenemos aquí parece ser una configuración alcista de escape al alza, que es lo más probable, pero ahora mismo no tenemos momento para realizar este impulso, y debemos tener en cuenta pues el efecto macro, el tema de las noticias macro, que podrían cambiar este escenario de arriba abajo. Vamos a la libra dólar, parecido el caso al euro dólar, pero con una cierta particularidad, ¿no? La libra dólar hace 3 semanas realizó el último apoyo en la zona de esta línea de máximos. A partir de entonces se ha mantenido por encima. La tasa de desempleo de Reino Unido ayudó a despegarse un poco de esta zona de 1,6730, y a partir de ahí vimos la semana pasada un desarrollo totalmente lateral en una estrecha franja de unos 30 pips, pero esta semana pues bueno, hemos visto también, gracias a alguna noticia macro que ha tenido un cierto efecto, un despegue, y alcanzamos niveles de 1,69, superamos niveles de 1,69 por momentos, y marcando un máximo de 1,6924, que esto pues evidentemente estamos en máximos anuales, y no solo anuales, sino en máximos, pues ya llegamos a máximos de prácticamente 5 años, ¿no? Por lo tanto estamos en un momento importante. Aún así no vemos tampoco excesivo momento, pero sí que parece que se está conformando una tendencia ya sólida. Claro, estas tendencias de tan largo plazo, cuando las intentamos operar en gráficos más cortos, son difíciles de operar. ¿Por qué? Porque bueno, nunca sabes cuál es la buena. La estrategia para operar este tipo de situaciones en gráficos como el de una hora, pues es el de prepararse psicológicamente, porque vas a fallar 3, 4, 5 veces antes de acertar, y por lo tanto debes insistir en cada una de las oportunidades que se den, porque si fallas la buena, pues bueno, la estrategia no te va a funcionar, ¿no? Podemos ver aquí cómo, si miramos un poco más con perspectiva con gráfico horario, vemos que la primera superación se produce en febrero, mediados de febrero. Tuvimos una zona lateral en la cual se estuvo negociando en la zona de máximos. A partir de ahí perdimos la zona de máximos en mediados de marzo, y permanecimos por debajo de esa zona de máximos bien hasta abril, hasta casi mediados de abril, ¿eh? Y desde ahí pues bueno, hemos iniciado una cierta tendencia ascendente, cosa que pues, bueno, lo que nos viene a señalar precisamente pues es que a ver, hay una tendencia ascendente, pero no está aún conformada de una forma clara. A pesar de eso, si vemos el gráfico a largo plazo, yo creo que los que no se hayan subido ya al carro, pues bueno, lo que podemos hacer es esperar a ver un retroceso y ver si ese retroceso sigue respetando esta zona de máximos. En caso que siga respetando esta zona de máximos, creo que sería una buena señal para ahora sí pues meterse largos en la libra, en este par en concreto. Respecto al dólar yen, no vemos movimientos destacables en el dólar yen. La verdad es que llevamos semanas sin poder deciros nada de este par, porque como podéis ver, pues bueno, seguimos igual, 101,30, 103,30. Estas 2 semanas incluso ya no se han producido ni las oscilaciones dentro de este rango, y por lo tanto nos mantenemos en la franja central, 102,50 y 102. Estos son los niveles de referencia que está teniendo el dólar yen, que en el largo plazo, como podemos ver, no se va a poder hacer nada mientras no rompa con decisión una de estas dos zonas, 101,30, 103,30. En el caso del oro, vemos el oro como esta semana nos ha consolidado una semana más los $1.300. Tuvimos una reacción en la última jornada de la semana que logró recuperar esta zona, porque estábamos en niveles de 1.280. Bueno, no vemos tampoco mucha contundencia en el ascenso, por lo tanto lo vemos desarrollando un rango lateral, que podemos ver como pues desde la tercera semana de marzo estamos comprimidos en esta zona que se corresponde a los niveles de $1.325 y 1.300. Es decir, bueno, pues un nivel relativamente también bastante estrecho. Estamos hablando de 5 o 6 semanas.
de negociación, y en estas 5 o 6 semanas pues hemos tenido recorridos de este tipo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, parece que el par se mantiene también pacientemente a la espera y bueno, sin señales de poder en este momento pues realizar algún movimiento de entidad. Vamos a prolongar las líneas para tener un poco más de guía, pero vamos, en este momento pues la situación es esta, y el nivel de control, el nivel que controla los movimientos es el nivel de $1.300 de forma clara. Podemos ver aquí cómo esta zona es la que ha desarrollado esta potente por ahora zona de, parece, de acumulación, ¿vale? Esta zona de acumulación que podríamos ver aquí, que podría, pues bueno, depende de la situación, propiciar un despegue al alza bastante potente, porque es una zona que lleva resistiendo durante 4 o 5 semanas consecutivas. En el caso de que viéramos ascensos, claramente antes de los 1400 tendríamos el nivel de 1390, que sería la piedra de toque con este importante máximo, el máximo anual. Y es aquí donde podríamos ver si estamos delante de una fuerte reacción del oro o por el contrario pues es solo una retrocesión técnica. Vamos ahora a la estrella para mí de la semana, que es el dólar australiano dólar. Lo veremos más en el largo plazo, pero vamos a empezar por el corto. Hemos visto como el par durante las últimas semanas pues nos ha desarrollado una tendencia bajista desde el máximo marcado a niveles de 0.9460 a 0.9470. Recordamos que el par lo tuvimos durante un largo periodo oscilando en niveles de 0.90, desde ahí la subida ha sido importante, hizo una subida que perforó la línea de tendencia alcista en gráfico semanal del 2008, nos marcó máximos en niveles de 0.9460 y a partir de ahí un suave descenso otra vez a buscar el apoyo en esta línea de tendencia, que es la que podemos ver aquí, ¿vale? Es la línea de tendencia en gráfico semanal, es una línea muy importante. ¿Y qué nos deja esta situación? Pues bueno, nos deja esta última semana en la cual ha respetado esta línea de soporte con solo una única perforación, de la cual se ha visto rechazada de forma contundente. Y si nos vamos en el largo plazo podemos ver una interesante figura. Vemos aquí esta línea, la línea de tendencia, y vemos cómo nos deja esta interesante figura y esta interesante vela semanal que nos podría estar indicando una figura de vuelta. Por lo tanto, podríamos estar ante un rebote y una revalorización del dólar australiano. Si nos vamos al gráfico diario, la cosa aún parece más evidente. Tendríamos este nivel de soporte importante y tendríamos este nivel de soporte importantísimo también, ¿vale? Y podríamos tener un recorrido que como mínimo yo creo que nos podría conducir hasta niveles de máximos en niveles de 0.94, es decir, hay 200 pips de recorrido. Podría ser un interesante recorrido con también una interesante relación bueno, riesgo-beneficio. La verdad es que es un recorrido en estos momentos pues que se muestra interesante y que es digno de observación. Si nos vamos a otros cruces del dólar australiano con otras divisas, bueno, en este caso con el yen parece más lateral, pero sobre todo el cruce del dólar australiano con el euro, lo vamos a colocar en diario igual, y aquí podéis ver cómo nos marca la figura contraria, es decir, esto es euro dólar australiano, no como el cambio anterior que es dólar australiano dólar USA. Por lo tanto, estamos viendo cómo se está conformando una posición técnica que nos podría dar una revalorización del dólar australiano. Y aquí pues bueno, el objetivo también sería unos 200 pips más abajo, en niveles de mínimos en este caso. Desde aquí pues podríamos ver quizás algún rebote, pero es una operación aquí también con interesante riesgo-beneficio, por lo tanto es una operación que podríamos ver con buenos ojos, ¿vale? Y es una operación que deberemos seguir. El único inconveniente de esta operación, pues bueno, es un poco como pasa a veces, temas más que de política macro, no temas técnicos, ¿no? Y es que hay gente, bueno, importantes actores del Banco de Australia, pues que han dicho que en estos momentos su moneda está muy revalorizada, ¿no? Está sobrevalorada y por lo tanto podrían aplicar alguna acción al respecto que nos podría perjudicar en esta estrategia.
pero aparte de eso, la verdad es que técnicamente el aspecto es bastante bueno para que veamos un movimiento de este tipo. Y vamos a finalizar con el euro-yen, un euro-yen que podemos ver como, pues bueno, ha ido perdiendo momento progresivamente. Vimos como había tenido un fulgurante ascenso que nos llevó a marcar máximos en niveles de 145, pero a partir de ahí el momento ha desaparecido y vemos como el par se va aplanando y va cesando la actividad, y por lo tanto tenemos ahora mismo rangos tan estrechos que son prácticamente imposibles de operar. Llevamos 3 semanas en un contexto de lateralidad bastante importante, y a destacar sobre todo este movimiento de aquí que nos deja y nos delata una zona de fuerte resistencia a los niveles de 142,50. Bueno, más o menos ya hemos visto un poco pues una perspectiva de lo que ha sido el mercado esta semana y lo que podemos esperar la semana que viene. Vamos a ver ahora la agenda de la semana, si os parece bien, que la tenemos aquí, y vamos a prestar especial atención a datos que hay, sobre todo macro, que son datos típicos y habituales de la primera semana del mes. La primera semana completa del mes, reuniones de bancos centrales y diferentes datos que pues son de interés, que en función de cómo se coloquen, cómo caigan las fechas del mes, pues puede haber incluso coincidencias bastante importantes. Empezaremos esta madrugada ya con permisos de construcción de australianos, datos del manufacturero chino, del HSBC manufacturero chino. Recordar que el manufacturero chino tiene una influencia bastante directa también en cruces con el dólar australiano, sobre todo el dólar australiano dólar. Y mañana a las 4 de la tarde hora de aquí pues tenemos datos de ISM no manufacturero de Estados Unidos. El martes veremos cómo hay datos de balanza comercial y datos de balances de Australia, 3:30 de la mañana a 6:30 de la mañana hora de aquí, y además decisión de tipos del Banco de Australia a las 6:30, ¿vale? Por lo tanto, cruces con el dólar australiano, extrema precaución a dejar posiciones abiertas durante la madrugada del lunes al martes. Vamos a ver qué más tenemos aquí. PMI de servicios del Reino Unido a las 10:30, como es habitual, y datos de balanza comercial a las 2:30 de Estados Unidos, 2:30 de la tarde. Tenemos también una reunión del Ecofin, pero bueno, esto no acostumbra a tener una incidencia directa. El miércoles volvemos a la carga con el dólar australiano, datos de ventas al detalle. A las 4 de la tarde declaraciones de Janet Yellen, por lo tanto también hay que seguirlas con atención, no sea que nos dé alguna sorpresa. Y el jueves es el día importante, jueves tenemos un día cargado, como podéis ver aquí. Empezaremos de madrugada con datos de empleo y tasa de desempleo australiana, datos de balanza comercial china, datos de compras y decisión de tipos a la 1 del mediodía del Reino Unido, ¿vale? Luego a la 1:45 decisión de tipos del BCE. Atención a la reunión del BCE, como os comentábamos antes, porque podemos tener alguna ligera sorpresa. Veremos cómo evoluciona la semana y veremos cómo el mercado, los operadores del mercado se van preparando para este movimiento, pero atención sobre todo a la jornada del jueves, que va a monopolizar la atención de casi toda la semana. Conferencia de prensa a las 2:30 y datos de desempleo a las 2:30 de Estados Unidos, ¿vale? Conferencia de prensa del BCE. Y acabamos el viernes con otro dato de política monetaria, ¿no? Las minutas del Banco de Australia, IPC chino, datos de producción manufacturera británicos y una estadística de datos laborales en Estados Unidos. Como podéis ver, una semana importante, semana plagada de noticias. Sobre todo os pediría máxima atención en operaciones con el dólar australiano, porque podéis ver que de los 5 días de la semana creo que hemos nombrado 4, incluso los 5, donde tenemos importantes noticias macro, los 5 importantes noticias macro de madrugada a la hora de Australia, por lo tanto aquí es de madrugada, por lo tanto mucha precaución a la hora de dejar posiciones abiertas en dólar australiano esta semana. Por lo demás ya podéis ver que bueno, la atención estará también monopolizada por declaraciones de Janet Yellen por un lado, y el miércoles creo que hemos dicho, y el jueves
el jueves, sobre todo las reuniones y decisiones de tipos del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Todo esto prácticamente comprimido en 45 minutos. Por lo tanto, también el jueves va a ser un día de especial seguimiento y mucha precaución con las posiciones abiertas que tengáis en todos estos cruces. Para finalizar, vamos a echar un vistazo a algo que deberíamos de vez en cuando siempre examinar, que es las facilidades que nos dan algunos brokers para conocer a nivel estadístico las posiciones que de retail que tienen sus clientes, cosa que también, pues bueno, lo podemos interpretar como un cierto sentimiento de mercado, ya que aquí no tenemos datos centralizados en el mercado Forex, pues siempre podemos interpretar estos datos como un sentimiento de mercado y marcándolos en lo que son, ¿no? Una parte solo del mercado, pero tratándose de operadores importantes de retail, pues bueno, podemos tener una ligera referencia. En este caso vamos a hablar de Oanda, que es un broker importante, ¿vale? Y aquí podemos ver, pues bueno, un poco de las coeficientes de las posiciones abiertas, posiciones abiertas que tenemos en las diferentes divisas, ¿vale? Como podéis ver, el eurodólar es el par que está monopolizando prácticamente todo el mercado en Oanda de posiciones abiertas, con un 21,65%, y podemos ver como la gran mayoría de estas posiciones abiertas están cortas, ¿vale? Aquí podemos ver un poco el sentimiento de los operadores de retail de Oanda, cuál es, ¿no? Y cómo se posicionan o cómo están ya posicionados en este momento en mercado. Pero realmente, a ver, si estamos fuera, lo que nos puede interesar más no son realmente las posiciones ya abiertas, sino las órdenes, ¿vale? Las órdenes que están preparadas para entrar al mercado, ¿vale? Quizás sea mejor verlo en inglés porque a veces las traducciones son un poco traidoras en este sentido, ¿no? Aquí tenemos las posiciones abiertas y tenemos las órdenes abiertas. Y podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso del eurodólar, pues tenemos una gran mayoría de órdenes a corto abiertas por encima del nivel en el que se encuentra ahora mismo, en 1.3873, ¿vale? Las posiciones que tenemos abiertas en este momento son gran mayoría las que están a largo por encima de este nivel, pero vemos que como el par empieza a subir, se va a encontrar con todas estas posiciones a corto aquí arriba, que bueno, pues pueden frenar el avance, ¿no? Pueden frenar ese avance. Podéis ver aquí, pues bueno, diferentes pares, y podéis ver un poco información de cómo están los diferentes pares y cómo está el sentimiento de mercado referente a los diferentes pares en concreto. Ya que estamos hablando de esa operación sobre dólar australiano más a largo, pues bueno, podemos ver como aquí las posiciones en dólar australiano por encima del nivel que está ahora actualmente 0,9277 aproximadamente, pues son mayoría las posiciones largas en este caso, como podemos ver aquí. Vale, 0,9279. Las posiciones largas que ya están abiertas son mayoría, pero en cambio hay una importante presencia de posiciones de órdenes a corto por encima de este nivel, cosa que nos podría indicar, pues bueno, pues que en el caso de que el par siga avanzando va a tener una cierta resistencia, aunque también tenemos un volumen importante de posiciones a largo. Esta misma disposición, este mismo planteamiento lo podemos ver en otro operador como es el Saxo Bank, y aquí pues tenemos las posiciones abiertas, ¿vale? Que en este caso hay una gran mayoría de posiciones, bueno, como la anterior, posiciones a corto, ¿vale? Y aquí pues podemos ver cómo las órdenes, podemos cargar también las órdenes, y podemos ver un poco cómo están percibiendo el mercado los traders, los operadores que trabajan a través de Saxo Bank. Vamos a ver si carga y podremos ver aquí vale, tenemos aquí, pues bueno, ¿no? Que las posiciones a partir de este punto, pues la gran mayoría son posiciones a largo en el euro dólar, ¿vale? Vamos al que nos interesa, al que comentamos anteriormente. Podemos ver cómo no tiene mucha actividad, pero la poca actividad que tiene son más posiciones a largo que no
posiciones a corto. Aquí, a diferencia del anterior, pues bueno, podemos ver aquí un poco el saldo de operaciones entre cortas y largas. Aquí hay un saldo positivo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto pues también nos da un poco más de información. Pero bueno, podemos ver aquí, intuir un poco el sentimiento del mercado. Está claro, como os comentaba, que en concreto en el dólar australiano dólar, pues podemos ver un movimiento de cierta entidad esta semana. Por lo tanto nos mantendremos a la espera y observaremos, y dependiendo del movimiento que podamos ver inicialmente en los primeros compases de la sesión semanal, pues nos podemos decidir a entrar. Siempre tener muy claro la premisa, y es que, como hemos visto en el calendario, esta semana cada día tenemos noticias de Australia. Por lo tanto, si abrimos una posición, o deberemos poner stops bastante largos, o deberemos abrir y cerrar la posición rápidamente, porque de otra manera pues podemos tener pérdidas importantes. Por lo tanto, es un tema a evaluar, que quizás otra de las opciones sería esperar una semana más. Si realmente es una reacción de consideración, no pasará nada por esperar una semana más, y aún podríamos ver y tener recorridos interesantes en este caso, ¿no? Aunque nos arriesgamos a que por la configuración de noticias sea especialmente favorable al dólar australiano, y el par ya se nos aleje y nos deje una distancia a stop excesiva. Pero esto es el trading. Al final tienes que posicionarte, tomar una decisión. Siempre que la decisión que tomes sea con el riesgo ajustado, no tiene por qué haber ningún problema, se gane o se pierda. Pero insisto en el tema importante esta semana de controlar las noticias macro en dólar australiano. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hemos alargado un poco más este espacio en compensación por no tener los informes escritos. Espero que os guste, y ya sabéis que si creéis que esto aporta información de valor, pues no nos podéis hacer un favor mejor que compartirlo en redes sociales, compartirlo en vuestras redes, darle al botón de me gusta y difundirlo lo máximo posible para que la familia crezca. Un saludo, y nos seguimos viendo en forexperiences.com.